una joven hebrea de Nazaret, de nombre Miriam, María, se halla en estado de gravidez. Su prometido, José, tiene conocimiento de que la paternidad de la criatura no le corresponde. Los vecinos susurran, los eruditos muestran desagrado. En los senderos polvorientos de Galilea se propaga una versión desconcertante. El progenitor es un soldado romano denominado Pantera. Esta afrenta, este oprobio social intolerable, sería transmutada por los adeptos del niño en la crónica más osada jamás proferida. Que ningún varón la tocó, que el Ser Supremo mismo implantó el germen. Del cargo más vejatorio brotará la doctrina más venerable. Del concubinato, la castidad. Del vástago ilegítimo, el Redentor. Esta es la narración que la institución eclesiástica prefiere que no se escudriñe bajo la óptica de la razón. Bienvenidos nuevamente a este ámbito donde limpiamos los cristales oscurecidos por el fanatismo. Actualmente, desmantelaremos el mito fundacional del cristianismo, la venida inmaculada de Jesús, no con sacrilegio gratuito, sino con el mismo instrumento que Spinoza utilizó para desacreditar las maravillas bíblicas, la lógica infalible aplicada a los datos históricos, ya que, al revisar los documentos más antiguos, al oír lo que expresaban los adversarios del cristianismo primitivo, al examinar los silencios significativos de los primeros escritos cristianos, emerge una verdad incómoda. La concepción virginal no figura en las fuentes más antiguas. Pablo nunca la menciona. Marcos, el evangelio más remoto, la obvia completamente. Aparece solamente décadas después, cuando la imperiosa necesidad de contrarrestar un escándalo social se hace acuciante. Spinoza nos enseñó que ningún suceso quebranta las normas de la naturaleza. Los prodigios son interpretaciones humanas de acontecimientos naturales, filtradas a través del tamiz de la ignorancia, el temor, o, en este caso, la urgencia desesperada de transmutar la ignominia en grandeza. El pensador de Ámsterdam habría percibido en el postulado de la venida virginal no una interrupción celestial de las leyes biológicas, sino el ejemplo idóneo de cómo la imaginación religiosa actúa cuando precisa solucionar una coyuntura de prestigio, puesto que, afrontemos la realidad palpable, es infinitamente más concebible que una dama joven, en la Palestina ocupada, sostuviera vínculos sexuales, voluntarios o forzados, con un hombre, sea su prometido, otro judío o un militar romano, que la alternativa planteada por la doctrina cristiana, que el Espíritu Santo la fertilizara sin contacto físico. La mente racional, esa capacidad que Spinoza consideraba nuestra unión más directa con lo divino, nos fuerza a formular la interrogante que 2 milenios de adoctrinamiento han intentado sofocar. ¿Qué es más verosímil? ¿Un embarazo milagroso sin intervención masculina, singular en toda la trayectoria humana registrada, o una jovencita envuelta en circunstancias comprometedoras, cuyos seguidores, lustros más tarde, requerían urgentemente una exposición que salvara su honor póstumo? La solución es evidente para cualquiera que no haya cedido su entendimiento al altar del precepto. Pero he aquí lo realmente cautivador, lo que convierte esta indagación en algo más que un ejercicio de duda histórica. El reproche de ilegitimidad contra Jesús no es una invención reciente de incrédulos activos. Es antigua, coetánea, persistente. Aparece en las fuentes judías más prístinas. El filósofo pagano Celso la documenta en el siglo II. Incluso se filtra involuntariamente en los propios escritos cristianos. Es como si la verdad histórica, esa realidad incómoda y terrenal, se resistiera a ser borrada completamente por la narrativa legendaria. El dilema de la ilegitimidad y la solución. Audaz imaginen por un instante la disyuntiva de los primeros cristianos. Su maestro, su ungido, su salvador, soporta el estigma más pernicioso
en una sociedad obsesionada con la pureza genealógica. Es un mamzer, un hijo bastardo, un descendiente no legítimo. En el judaísmo del primer siglo, esto no es solo una deshonra social, es una maldición religiosa. Un mamzer no puede acceder a la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. No puede casarse con una israelita de estirpe incontaminada. Es un marginado constante, señalado por las condiciones de su venida al mundo. ¿Cómo proclamar como Mesías, como vástago de David, como redentor de Israel, a alguien con esta mancha indeleble? La estrategia es brillante en su osadía. No niegues el embarazo irregular. No inventes un padre judío decente. No, avanza más, mucho más allá. Declara que no existió progenitor humano en absoluto, que la gestación fue obra directa de Dios. Transforma el reproche más demoledor en la prueba más irrefutable de sacralidad. Es jiu-jitsu teológico del nivel más elevado. Utilizar la fuerza de la arremetida del enemigo para abatirlo. Si vas a falsear, falsea en grande. Si vas a fabricar, fabrica algo tan fuera de lo común que la denuncia original parezca trivial en comparación. Y resultó, vaya si resultó. 2 milenios después, millones de individuos recitan el símbolo de la fe, ratificando su convicción en la concepción virginal, la pureza inmaculada de María, un dogma añadido siglos más tarde para consolidar la leyenda primordial, es requisito de credo ineludible para los católicos. La joven hebrea de Nazaret, posiblemente víctima de agresión o seducción, quizás simplemente una muchacha que incurrió en un desliz muy humano, ha sido convertida en la Virgen Perpetua, la Madre del Altísimo, la soberana del Empirio. El escándalo se trocó en sacramento, la vergüenza en adoración. Pero los anteojos de Spinoza no respetan los postulados, por antiguos o reverenciados que sean. La lógica no se doblega ante la tradición. Y cuando aplicamos el escrutinio racional a esta historia, cuando la analizamos con la misma objetividad que aplicaríamos a cualquier otra aseveración extraordinaria del mundo antiguo, las uniones del mito empiezan a desprenderse. Comencemos por el inicio, o, más bien, por la carencia del inicio. Saulo de Tarso redactó las primeras palabras del Nuevo Testamento que han llegado a nosotros. Sus epístolas preceden a los evangelios por décadas. Es nuestro testigo más cercano al Jesús histórico, escribiendo apenas 20 años tras la crucifixión. Y Pablo, el diseñador teológico del cristianismo, el hombre que más hizo para convertir un movimiento judío sectario en una creencia universal, nunca menciona un nacimiento virginal, ni una sola ocasión. En todas sus misivas, en todas sus detalladas explicaciones teológicas acerca de la índole y función de Cristo, este presunto portento fundacional resplandece por su ausencia. ¿Cómo es esto viable? Si la llegada virginal fuera un acontecimiento histórico conocido, si fuera parte de la tradición cristiana desde el principio, ¿no sería la evidencia irrefutable que Pablo invocaría constantemente? Aquí tenemos a un individuo intentando desesperadamente persuadir a judíos, escépticos y gentiles burlones de que Jesús es el Hijo de Dios. Y jamás refiere que nació de una doncella casta. Es como si un abogado defensor olvidara mencionar que su cliente posee una coartada impecable. La única deducción sensata es que Pablo desconocía esta anécdota porque aún no había sido ideada. De hecho, lo que Pablo se expresa sobre el alumbramiento de Jesús sugiere lo diametralmente opuesto a un origen milagroso. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, escribe que Jesús fue nacido de fémina, nacido bajo la norma, nacido de mujer, no de virgen. El vocablo griego que emplea es genomenos, que significa llegado a ser o nacido en el sentido más habitual y natural. No hay nada sobrenatural aquí, es la descripción de un parto humano totalmente común. En Romanos capítulo 1 versículo 3, Pablo afirma que Jesús fue nacido de la descendencia de David según la carne, según la naturaleza física, no según el espíritu, no por intercesión divina. Según la carne,
la manera más terrenal y mortal de describir la ascendencia. Ahora transitemos a Marcos, el evangelio más antiguo, escrito alrededor del año 70 de nuestra era, unos 40 años después del fallecimiento de Jesús. Marcos inicia su relato con Jesús ya adulto siendo sumergido por Juan. No existe historia de la infancia, no hay anunciación angélica, no hay José perplejo, no hay María Virgen, nada. La omisión es atronadora. Si la procreación virginal fuera un suceso histórico conocido, si fuera parte esencial de la identidad de Jesús, ¿cómo podría Marcos suprimirla enteramente? Pero Marcos nos suministra algo aún más revelador. En el capítulo 6, versículo 3, registra cómo la gente de Nazaret, el pueblo donde Jesús se crió, se refiere a él. Y aquí hallamos una carga lingüística que ha inquietado a los defensores cristianos durante siglos. Lo llaman el carpintero, hijo de María, no hijo de José. En una sociedad dominada por el patriarcado, donde la identidad de un varón siempre se fijaba a través de su padre, identificar a alguien por su madre era profundamente ofensivo. Era la manera decorosa de tildar a alguien de bastardo. Reflexionen sobre esto por un momento. Los propios vecinos de Jesús, las personas que lo vieron crecer, que conocían a su familia, que sabían la verdad acerca de sus comienzos, lo identifican de una forma que en su ámbito cultural clama ilegitimidad. Marcos, escribiendo antes de que se ideara la historia del nacimiento virginal, retiene inadvertidamente este eco del escándalo primigenio. Es como encontrar una impresión dactilar en la escena del delito antes de que alguien pensara en limpiarla. La historia de la procreación virginal aparece por primera vez en Mateo y Lucas, escritos al menos 50 años después de la muerte de Jesús, cuando la necesidad de contrarrestar los reproches de ilegitimidad se había vuelto perentoria. Y aquí encontramos otro inconveniente abrumador para la veracidad histórica del relato. Mateo y Lucas narran sucesos completamente distintos e incompatibles sobre el alumbramiento de Jesús. No son meramente perspectivas complementarias del mismo acontecimiento, son narraciones mutuamente excluyentes. En Mateo, María y José residen en Belén. Jesús nace en su morada. Los sabios del Oriente le llegan guiados por un astro. Herodes ordena la matanza de los inocentes. La familia huye a Egipto y permanece allí hasta el deceso de Herodes. Luego se establecen en Nazaret porque temen volver a Judea. En Lucas, María y José viven en Nazaret. Viajan a Belén debido a un registro poblacional. Jesús nace en un establo porque no hay sitio en la posada. Los pastores, no los magos, vienen a rendirle homenaje. No hay matanza de inocentes. No hay escape a Egipto. La familia retorna tranquilamente a Nazaret después de presentar a Jesús en el santuario de Jerusalén. Estas no son desigualdades menores o detalles olvidados. Son tramas radicalmente diferentes. Es imposible armonizarlas sin infligir una distorsión grotesca a los textos. Si el parto virginal fuera un hecho histórico, si existiera una tradición arraigada sobre estos sucesos, ¿cómo podrían los escritores evangélicos relatar historias tan opuestas? La respuesta lógica es que ambos están inventando, creando crónicas teológicas para satisfacer sus propios propósitos, sin ningún fundamento histórico compartido o, más allá de la necesidad de aseverar que Jesús nació de una virgen en Belén. Pero la prueba más devastadora contra el alumbramiento virginal no proviene de lo que los escritos cristianos expresan o callan, sino de lo que manifestaban los oponentes del cristianismo primitivo. Y aquí ingresamos en terreno verdaderamente candente, un ámbito que la Iglesia ha intentado encubrir,
minimizar o justificar durante 2 milenios. El reproche de que Jesús era hijo ilegítimo de María y un militar romano llamado Pantera. Esta no es una difamación forjada en la Edad Media o una hipótesis conspirativa actual. Aparece en las fuentes más antiguas del judaísmo rabínico y es documentada por el filósofo gentil Celso en su obra Discurso verdadero, redactada alrededor del año 178. Celso no crea esta versión. La reporta como una acusación judía ampliamente conocida. Escribe que escuchó de judíos el relato de que María fue repudiada por su esposo carpintero después de ser declarada culpable de adulterio, que había sido seducida por un soldado denominado Pantera, y dio a luz a Jesús en secreto, que Jesús, avergonzado por su procedencia, huyó a Egipto donde aprendió artes mágicas, y luego regresó proclamándose divino. El nombre Pantera o Pantera no es casual, figura en múltiples fuentes independientes. El Talmud se refiere a Yeshú ben Pantera, Jesús hijo de Pantera. Existe incluso una lápida funeraria en Alemania de un militar romano llamado Tiberio Julio Abdes Pantera, un arquero de Sidón que sirvió en Palestina durante el momento apropiado. ¿Casualidad? Quizá. Pero la firmeza y precisión de este reproche sugieren que había algo más que simple malevolencia detrás. Pensemos en la razón de la infamia religiosa en el mundo antiguo. Si quisieras inventar una calumnia contra Jesús, ¿por qué seleccionar específicamente que su progenitor era un militar romano llamado Pantera? ¿Por qué no simplemente expresar que era vástago de un adúltero judío desconocido? La particularidad sugiere que existía una tradición, un rumor, quizás un recuerdo de algo real que los detractores del cristianismo podían aprovechar. No se inventan pormenores específicos cuando una mentira genérica serviría igual. Los detalles precisos sugieren que se está trabajando con algo, transformándolo, explotándolo, pero no creándolo de la nada. La réplica cristiana a estas acusaciones es elocuente en sí misma. En lugar de meramente desmentirlas como invenciones aliciosas tardías, los primeros apologistas cristianos las consideran lo suficientemente serias como para diseñar refutaciones elaboradas. Orígenes, replicando a Celso, no niega que estas denuncias circularan. En cambio, argumenta que son falsedades ideadas por judíos celosos. Pero si los reproches fueran ficciones tardías sin ningún fundamento, ¿por qué tomarse el trabajo de rebatirlas tan minuciosamente? Es como si la acusación tocara una fibra sensible, una debilidad que no podía ser sencillamente ignorada. Y aquí llegamos al núcleo oscuro del asunto. En el orbe antiguo, los reproches de ilegitimidad no eran simplemente agravios casuales. Eran instrumentos políticos y religiosos devastadores. En el judaísmo del Segundo Templo, la pureza genealógica era una obsesión. Los ministros sacerdotales mantenían registro. Os ascendientes meticulosos. El Mesías debía ser descendiente de David a través de una estirpe paterna autorizada. Un mamzer, un hijo natural, estaba vetado no solo del liderazgo religioso, sino de la participación completa en la comunidad de Israel. Si Jesús era realmente visto como ilegítimo por sus contemporáneos, esto aclararía muchos aspectos confusos de los evangelios. Aclararía por qué su familia pensaba que estaba trastornado e intentó detenerlo. Aclararía la animosidad de sus hermanos hacia él, documentada en el Evangelio de Juan. Aclararía por qué los fariseos continuamente cuestionaban su potestad y procedencia. Aclararía la amargura del rechazo en Nazaret, donde lo conocían mejor. Aclararía incluso su simpatía por los excluidos, los transgresores, los despreciados,
porque él mismo había experimentado el desaire desde su nacimiento. Pero si te agrada esta clase de análisis que desafía las crónicas establecidas, que aplica la razón donde otros exigen confianza ciega, entonces marca este vídeo con un me gusta ahora mismo. Tu respaldo es lo que posibilita que continuemos pulimentando estos lentes, que sigamos revelando las verdades que otros preferirían mantener ocultas. La invención de la concepción virginal, entonces, no fue sólo un embellecimiento teológico, una decoración piadosa añadida a la historia de Jesús. Fue una necesidad táctica apremiante. Los primeros cristianos afrontaban un desafío de comunicación desastroso. Su Mesías no sólo había sido ejecutado como un infractor, lo cual ya era suficientemente grave, sino que también llevaba el estigma de la ilegitimidad, en un mundo donde el prestigio familiar y la integridad del linaje determinaban el posición social y religioso. Esto era letal para cualquier movimiento que buscara aprobación. La genialidad de la solución no puede ser subestimada. En lugar de inventar un padre respetable, lo cual podría ser fácilmente desmentido, suprimieron la necesidad de un progenitor humano por completo. En lugar de negar el embarazo irregular de María, lo convirtieron en el milagro más grande. En lugar de ocultar la ignominia, la transformaron en gloria. Es propaganda en su forma más pura y efectiva. Convertir la mayor debilidad de tu adversario en tu máxima fortaleza. Pero había otro provecho, quizá no previsto inicialmente, pero rápidamente aprovechado. La procreación virginal no solo resolvía el problema de la ilegitimidad, sino que también elevaba a Jesús al mismo nivel que los héroes y dioses del panteón pagano. En la mitología grecorromana, los grandes personajes frecuentemente nacían de la unión de una deidad y un mortal. Perseo era vástago de Zeus y Dánae. Hércules era hijo de Zeus y Alcmena. Alejandro Magno afirmaba ser descendiente de Zeus. Augusto César fue proclamado hijo del divino Julio y concebido milagrosamente. Platón, según algunas tradiciones, era vástago de Apolo. Para los conversos gentiles, un salvador nacido de una unión convencional entre dos seres humanos no era superior a sus propios personajes míticos, pero un redentor nacido de una doncella casta por el poder del Espíritu Santo. Eso era algo que podían comprender y venerar. El alumbramiento virginal funcionó como un enlace cultural, transfiriendo el mesianismo judío a un lenguaje que el universo helenístico podía apreciar. Era amalgamar religiosa disfrazada de revelación celestial. Y aquí Spinoza sonreiría con esa expresión melancólica del que percibe a través de los engaños que consuelan a las masas. Porque esto es exactamente lo que él identificó como el proceso esencial de la religión estructurada. Tomar sucesos naturales, especialmente aquellos que son socialmente complicados o difíciles de explicar, y recubrirlos con el velo de lo sobrenatural. La fantasía, impulsada por el miedo, la expectativa y la urgencia comunitaria, engendra relatos que luego se cementan en principios. Y una vez establecidos, estos dogmas se vuelven intocables, protegidos por la autoridad eclesiástica y la amenaza de la heterodoxia. Pero existe un aspecto aún más inquietante en esta narrativa, algo que toca las fibras más sensibles de nuestra condición humana. Si despojamos la leyenda del ropaje religioso, nos enfrentamos a una joven dama, María, en una situación desesperada. Quizá fue agredida sexualmente por un soldado romano, algo tremendamente frecuente en territorios sometidos. Quizá fue cortejada con promesas que nunca se cumplieron. Quizá simplemente incurrió en un error típicamente humano
con José u otro varón antes del matrimonio formal. El nacimiento virginal, entonces, puede ser observado desde otra perspectiva, como un acto desesperado de amparo, quizás iniciado por la propia María o su estirpe. Una mentira bien intencionada que se magnificó más allá de toda proporción. Una ficción que salvó a una mujer vulnerable de la ruina social, de una desgracia eterna. Si este fuera el caso, hay algo profundamente humano y lamentable en toda la crónica. Una patraña originada del afecto y la desesperación, que se convirtió en el sustento de la convicción de miles de millones. Pero la Iglesia no puede permitirse tal humanidad en sus inicios. El principio debe ser perfecto, inmaculado, divino, y se ha deshumanizado progresivamente a lo largo de los siglos. No solo virgen antes del alumbramiento, sino virgen durante el parto y virgen después del parto. Virgen perpetua, no solo exenta del pecado de adulterio, sino libre del pecado original mismo a través del dogma de la Inmaculada Concepción. No solo Madre de Jesús, sino Madre de Dios, Theotokos. Cada nueva doctrina a la distancia de la joven hebrea de Nazaret y la acerca más a una deidad pagana, intocable, inalcanzable, inhumana. Y aquí observamos la máxima paradoja. El cristianismo, que se proclama la religión del Ser Supremo encarnado, del Verbo hecho materia, de la divinidad que acoge la mortalidad, no puede tolerar la auténtica humanidad en sus orígenes. No podría haber nacido de la forma más humana y frágil posible, como un hijo no deseado, no previsto, socialmente inoportuno. No puede distinguir la gracia en la desgracia, lo celestial en lo excesivamente humano. Spinoza nos enseñó que Dios y la naturaleza son uno. Deus sive natura. No hay milagros, y todo lo natural es sagrado. Desde esta óptica, el alumbramiento de cualquier niño, incluyendo un hijo ilegítimo, marginado, rechazado, es tan sacrosanto como cualquier venida virginal mítica. La auténtica blasfemia no es cuestionar el postulado del nacimiento virginal. La verdadera impiedad es necesitar que Jesús no sea completamente humano para ser sagrado o divino. Las huellas de la invención humana, errores filológicos y midrash. Examinemos ahora cómo los evangelistas, Mateo y Lucas, elaboraron sus crónicas del alumbramiento virginal, porque en los pormenores de su construcción podemos distinguir las marcas de la creación humana. Mateo, escribiendo para un auditorio judío, precisaba cumplir predicciones. Cita a Isaías capítulo 7, donde la doncella dará a luz un hijo. Pero aquí hay un escollo filológico abrumador. La palabra hebrea en Isaías es alma, que simplemente significa mujer joven, no necesariamente virgen. La palabra hebrea concreta para virgen es betula. Isaías no estaba prediciendo un nacimiento virginal. Estaba aludiendo a una mujer joven en su propia época y en su propia edad. Fue la traducción griega de las escrituras hebreas, la Septuaginta, la que trasladó alma como partenos, virgen. Mateo, utilizando la versión griega y no el original hebreo, edificó toda su narrativa del alumbramiento virginal sobre un error de traducción. Es como si alguien construyera un templo sobre cimientos inestables. Lo esencial del cristianismo es un malentendido lingüístico. Spinoza, el erudito en hebreo, habría detectado este desliz instantáneamente. Lucas, por su parte, escribiendo para un público gentil, moldea su anécdota del parto siguiendo los modelos de los nacimientos heroicos del Antiguo Testamento. La anunciación a María sigue el mismo esquema que las anunciaciones a Sara, la madre de Sansón, y Ana.
El Magnificat de María es un eco del cántico de Ana. La presentación en el templo evoca la presentación de Samuel. Lucas no está registrando historia, está creando midrash, una revisión creativa de motivos bíblicos aplicados a Jesús. Es escritura de devoción, no crónica histórica, pero existen discrepancias aún más hondas que socavan la veracidad histórica de estas narrativas. Ambos evangelistas insisten en que Jesús, una joven hebrea de Nazaret, de nombre Miriam, María, se halla en estado de gravidez. Su prometido, José, tiene conocimiento de que la paternidad de la criatura no le corresponde. Los vecinos susurran, los eruditos muestran desagrado. En los senderos polvorientos de Galilea se propaga una versión desconcertante. El progenitor es un soldado romano denominado Pantera. Esta afrenta, este oprobio social intolerable, sería transmutada por los adeptos del niño en la crónica más osada jamás proferida. Que ningún varón la tocó, que el Ser Supremo mismo implantó el germen. Del cargo más vejatorio brotará la doctrina más venerable. Del concubinato, la castidad. Del vástago ilegítimo, el Redentor. Esta es la narración que la institución eclesiástica prefiere que no se escudriñe bajo la óptica de la razón. Bienvenidos nuevamente a este ámbito donde limpiamos los cristales oscurecidos por el fanatismo. Actualmente, desmantelaremos el mito fundacional del cristianismo, la venida inmaculada de Jesús, no con sacrilegio gratuito, sino con el mismo instrumento que Spinoza utilizó para desacreditar las maravillas bíblicas, la lógica infalible aplicada a los datos históricos, ya que, al revisar los documentos más antiguos, al oír lo que expresaban los adversarios del cristianismo primitivo, al examinar los silencios significativos de los primeros escritos cristianos, emerge una verdad incómoda. La concepción virginal no figura en las fuentes más antiguas. Pablo nunca la menciona. Marcos, el evangelio más remoto, la obvia completamente. Aparece solamente décadas después, cuando la imperiosa necesidad de contrarrestar un escándalo social se hace acuciante. Spinoza nos enseñó que ningún suceso quebranta las normas de la naturaleza. Los prodigios son interpretaciones humanas de acontecimientos naturales, filtradas a través del tamiz de la ignorancia, el temor, o, en este caso, la urgencia desesperada de transmutar la ignominia en grandeza. El pensador de Ámsterdam habría percibido en el postulado de la venida virginal no una interrupción celestial de las leyes biológicas, sino el ejemplo idóneo de cómo la imaginación religiosa actúa cuando precisa solucionar una coyuntura de prestigio. Puesto que, afrontemos la realidad palpable, es infinitamente más concebible que una dama joven, en la Palestina ocupada, sostuviera vínculos sexuales, voluntarios o forzados, con un hombre, sea su prometido, otro judío o un militar romano, que la alternativa planteada por la doctrina cristiana, que el Espíritu Santo la fertilizara sin contacto físico. La mente racional, esa capacidad que Spinoza consideraba nuestra unión más directa con lo divino, nos fuerza a formular la interrogante que 2 milenios de adoctrinamiento han intentado sofocar. ¿Qué es más verosímil? Un embarazo milagroso sin intervención masculina, singular en toda la trayectoria humana registrada, o una jovencita envuelta en circunstancias comprometedoras, cuyos seguidores, lustros más tarde, requerían urgentemente una exposición que salvara su honor póstumo? La solución es evidente para cualquiera que no haya cedido su entendimiento al altar del precepto. Pero he aquí lo realmente cautivador, lo que convierte esta indagación en algo más que un ejercicio de duda histórica. El reproche de ilegitimidad contra Jesús no es una invención reciente de incrédulos activos, es antigua, coetánea, persistente. Aparece en las fuentes judías más prístinas. El filósofo pagano Celso la documenta en el siglo II.
Incluso se filtra involuntariamente en los propios escritos cristianos. Es como si la verdad histórica, esa realidad incómoda y terrenal, se resistiera a ser borrada completamente por la narrativa legendaria. El dilema de la ilegitimidad y la solución. Audaz imaginen por un instante la disyuntiva de los primeros cristianos. Su maestro, su ungido, su salvador, soporta el estigma más pernicioso en una sociedad obsesionada con la pureza genealógica. Es un mámser, un hijo bastardo, un descendiente no legítimo. En el judaísmo del primer siglo, esto no es solo una deshonra social, es una maldición religiosa. Un mámser no puede acceder a la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. No puede casarse con una israelita de estirpe incontaminada. Es un marginado constante, señalado por las condiciones de su venida al mundo. ¿Cómo proclamar como Mesías, como vástago de David, como redentor de Israel, a alguien con esta mancha indeleble? La estrategia es brillante en su osadía. No niegues el embarazo irregular. No inventes un padre judío decente. No, avanza más, mucho más allá. Declara que no existió progenitor humano en absoluto, que la gestación fue obra directa de Dios. Transforma el reproche más demoledor en la prueba más irrefutable de sacralidad. Es jiu-jitsu teológico del nivel más elevado. Utilizar la fuerza de la arremetida del enemigo para abatirlo. Si vas a falsear, falsea en grande. Si vas a fabricar, fabrica algo tan fuera de lo común que la denuncia original parezca trivial en comparación. Y resultó, vaya si resultó. 2 milenios después, millones de individuos recitan el símbolo de la fe, ratificando su convicción en la concepción virginal, la pureza inmaculada de María, un dogma añadido siglos más tarde para consolidar la leyenda primordial, es requisito de credo ineludible para los católicos. La joven hebrea de Nazaret, posiblemente víctima de agresión o seducción, quizá simplemente una muchacha que incurrió en un desliz muy humano, ha sido convertida en la Virgen Perpetua, la Madre del Altísimo, la soberana del Empirio. El escándalo se trocó en sacramento, la vergüenza en adoración. Pero los anteojos de Spinozano respetan los postulados, por antiguos o reverenciados que sean. La lógica no se doblega ante la tradición. Y cuando aplicamos el escrutinio racional a esta historia, cuando la analizamos con la misma objetividad que aplicaríamos a cualquier otra aseveración extraordinaria a del mundo antiguo, las uniones del mito empiezan a desprenderse. Comencemos por el inicio, o, más bien, por la carencia del inicio. Saulo de Tarso redactó las primeras palabras del Nuevo Testamento que han llegado a nosotros. Sus epístolas preceden a los evangelios por décadas. Es nuestro testigo más cercano al Jesús histórico, escribiendo apenas 20 años tras la crucifixión. Y Pablo, el diseñador teológico del cristianismo, el hombre que más hizo para convertir un movimiento judío sectario en una creencia universal, nunca menciona un nacimiento virginal. Ni una sola ocasión. En todas sus misivas, en todas sus detalladas explicaciones teológicas acerca de la índole y función de Cristo, este presunto portento fundacional resplandec por su ausencia. ¿Cómo es esto viable? Si la llegada virginal fuera un acontecimiento histórico conocido, si fuera parte de la tradición cristiana desde el principio, ¿no sería la evidencia irrefutable que Pablo invocaría constantemente? Aquí tenemos a un individuo intentando desesperadamente persuadir a judíos, escépticos y gentiles burlones de que Jesús es el Hijo de Dios, y jamás refiere que nació de una doncella casta. Es como si un abogado defensor olvidara mencionar que su cliente posee una coartada impecable. La única deducción sensata es que Pablo desconocía esta anécdota porque aún no había sido ideada. De hecho, lo que Pablo se expresa sobre el alumbramiento de Jesús sugiere lo diametralmente opuesto a un origen milagroso. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, escribe que Jesús fue nacido de fémina, nacido bajo la norma,
nacido de mujer, no de virgen. El vocablo griego que emplea es genomenos, que significa llegado a ser o nacido en el sentido más habitual y natural. No hay nada sobrenatural aquí. Es la descripción de un parto humano totalmente común. En Romanos, capítulo 1, versículo 3, Pablo afirma que Jesús fue nacido de la descendencia de David según la carne, según la naturaleza física, no según el espíritu, no por intercesión divina, según la carne, la manera más terrenal y mortal de describir la ascendencia. Ahora transitemos a Marcos, el evangelio más antiguo, escrito alrededor del año 70 de nuestra era, unos 40 años después del fallecimiento de Jesús. Marcos inicia su relato con Jesús ya adulto siendo sumergido por Juan. No existe historia de la infancia, no hay anunciación angélica, no hay José perplejo, no hay María Virgen, nada. La omisión es atronadora. Si la procreación virginal fuera un suceso histórico conocido, si fuera parte esencial de la identidad de Jesús, ¿cómo podría Marcos suprimirla enteramente? Pero Marcos nos suministra algo aún más revelador. En el capítulo 6, versículo 3, registra cómo la gente de Nazaret, el pueblo donde Jesús se crió, se refiere a él. Y aquí hallamos una carga lingüística que ha inquietado a los defensores cristianos durante siglos. Lo llaman el carpintero, hijo de María, no hijo de José. En una sociedad dominada por el patriarcado, donde la identidad de un varón siempre se fijaba a través de su padre, identificar a alguien por su madre era profundamente ofensivo. Era la manera decorosa de tildar a alguien de bastardo. Reflexionen sobre esto por un momento. Los propios vecinos de Jesús, las personas que lo vieron crecer, que conocían a su familia, que sabían la verdad acerca de sus comienzos, lo identifican de una forma que en su ámbito cultural clama ilegitimidad. Marcos, escribiendo antes de que se ideara la historia del nacimiento virginal, retiene inadvertidamente este eco del escándalo primigenio. Es como encontrar una impresión dactilar en la escena del delito antes de que alguien pensara en limpiarla. La historia de la procreación virginal aparece por primera vez en Mateo y Lucas, escritos al menos 50 años después de la muerte de Jesús, cuando la necesidad de contrarrestar los reproches de ilegitimidad se había vuelto perentoria. Y aquí encontramos otro inconveniente abrumador para la veracidad histórica del relato. Mateo y Lucas narran sucesos completamente distintos e incompatibles sobre el alumbramiento de Jesús. No son meramente perspectivas complementarias del mismo acontecimiento, son narraciones mutuamente excluyentes. En Mateo, María y José residen en Belén. Jesús nace en su morada. Los sabios del oriente le llegan guiados por un astro. Herodes ordena la matanza de los inocentes. La familia huye a Egipto y permanece allí hasta el deceso de Herodes. Luego se establecen en Nazaret porque temen volver a Judea. En Lucas, María y José viven en Nazaret. Viajan a Belén debido a un registro poblacional. Jesús nace en un establo porque no hay sitio en la posada. Los pastores, no los magos, vienen a rendirle homenaje. No hay matanza de inocentes. No hay escape a Egipto. La familia retorna tranquilamente a Nazaret después de presentar a Jesús en el santuario de Jerusalén. Estas no son desigualdades menores o detalles olvidados. Son tramas radicalmente diferentes. Es imposible armonizarlas sin infligir una distorsión grotesca a los textos. Si el parto virginal fuera un hecho histórico, si existiera una tradición arraigada sobre estos sucesos, ¿cómo podrían los escritores evangélicos relatar historias tan opuestas? La respuesta lógica es que ambos están inventando, creando crónicas teológicas para satisfacer sus propios propósitos.
sin ningún fundamento histórico compartido, o, más allá de la necesidad de aseverar que Jesús nació de una virgen en Belén. Pero la prueba más devastadora contra el alumbramiento virginal no proviene de lo que los escritos cristianos expresan o callan, sino de lo que manifestaban los oponentes del cristianismo primitivo. Y aquí ingresamos en terreno verdaderamente candente, un ámbito que la Iglesia ha intentado encubrir, minimizar o justificar durante 2 milenios. El reproche de que Jesús era hijo ilegítimo de María y un militar romano llamado Pantera. Esta no es una difamación forjada en la Edad Media o una hipótesis conspirativa actual. Aparece en las fuentes más antiguas del judaísmo rabínico y es documentada por el filósofo gentil Celso en su obra Discurso verdadero, redactada alrededor del año 178. Celso no crea esta versión. La reporta como una acusación judía ampliamente conocida. Escribe que escuchó de judíos el relato de que María fue repudiada por su esposo carpintero después de ser declarada culpable de adulterio, que había sido seducida por un soldado denominado Pantera, y dio a luz a Jesús en secreto, que Jesús, avergonzado por su procedencia, huyó a Egipto donde aprendió artes mágicas, y luego regresó proclamándose divino. El nombre Pantera o Pantera no es casual, figura en múltiples fuentes independientes. El Talmud se refiere a Yeshú ben Pantera, Jesús hijo de Pantera. Existe incluso una lápida funeraria en Alemania de un militar romano llamado Tiberio Julio Abdes Pantera, un arquero de Sidón que sirvió en Palestina durante el momento apropiado. ¿Casualidad? Quizá. Pero la firmeza y precisión de este reproche sugieren que había algo más que simple malevolencia detrás. Pensemos en la razón de la infamia religiosa en el mundo antiguo. Si quisieras inventar una calumnia contra Jesús, ¿por qué seleccionar específicamente que su progenitor era un militar romano llamado Pantera? ¿Por qué no simplemente expresar que era vástago de un adúltero judío desconocido? La particularidad sugiere que existía una tradición, un rumor, quizás un recuerdo de algo real que los detractores del cristianismo podían aprovechar. No se inventan pormenores específicos cuando una mentira genérica serviría igual. Los detalles precisos sugieren que se está trabajando con algo, transformándolo, explotándolo, pero no creándolo de la nada. La réplica cristiana a estas acusaciones es elocuente en sí misma. En lugar de meramente desmentirlas como invenciones aliciosas tardías, los primeros apologistas cristianos las consideran lo suficientemente serias como para diseñar refutaciones elaboradas. Orígenes, replicando a Celso, no niega que estas denuncias circularan. En cambio, argumenta que son falsedades ideadas por judíos celosos. Pero si los reproches fueran ficciones tardías sin ningún fundamento, ¿por qué tomarse el trabajo de rebatirlas tan minuciosamente? Es como si la acusación tocara una fibra sensible, una debilidad que no podía ser sencillamente ignorada. Y aquí llegamos al núcleo oscuro del asunto. En el orbe antiguo, los reproches de ilegitimidad no eran simplemente agravios casuales. Eran instrumentos políticos y religiosos devastadores. En el judaísmo del Segundo Templo, la pureza genealógica era una obsesión. Los ministros sacerdotales mantenían registro. Os ascendientes meticulosos. El Mesías debía ser descendiente de David a través de una estirpe paterna autorizada. Un mamzer, un hijo natural, estaba vetado no solo del liderazgo religioso, sino de la participación completa en la comunidad de Israel. Si Jesús era realmente visto como ilegítimo por sus contemporáneos,
Esto aclararía muchos aspectos confusos de los evangelios. Aclararía por qué su familia pensaba que estaba trastornado e intentó detenerlo. Aclararía la animosidad de sus hermanos hacia él, documentada en el Evangelio de Juan. Aclararía por qué los fariseos continuamente cuestionaban su potestad y procedencia. Aclararía la amargura del rechazo en Nazaret, donde lo conocían mejor. Aclararía incluso su simpatía por los excluidos, los transgresores, los despreciados, porque él mismo había experimentado el desaire desde su nacimiento. Pero si te agrada esta clase de análisis que desafía las crónicas establecidas, que aplica la razón donde otros exigen confianza ciega, entonces marca este vídeo con un me gusta ahora mismo. Tu respaldo es lo que posibilita que continuemos pulimentando estos lentes, que sigamos revelando las verdades que otros preferirían mantener ocultas. La invención de la concepción virginal, entonces, no fue solo un embellecimiento teológico, una decoración piadosa añadida a la historia de Jesús. Fue una necesidad táctica apremiante. Los primeros cristianos afrontaban un desafío de comunicación desastroso. Su Mesías no solo había sido ejecutado como un infractor, lo cual ya era suficientemente grave, sino que también llevaba el estigma de la ilegitimidad. En un mundo donde el prestigio familiar y la integridad del linaje determinaban el posición social y religioso, esto era letal para cualquier movimiento que buscara aprobación. La genialidad de la solución no puede ser subestimada. En lugar de inventar un padre respetable, lo cual podría ser fácilmente desmentido, suprimieron la necesidad de un progenitor humano por completo. En lugar de negar el embarazo irregular de María, lo convirtieron en el milagro más grande. En lugar de ocultar la ignominia, la transformaron en gloria. Es propaganda en su forma más pura y efectiva. Convertir la mayor debilidad de tu adversario en tu máxima fortaleza. Pero había otro provecho, quizá no previsto inicialmente, pero rápidamente aprovechado. La procreación virginal no solo resolvía el problema de la ilegitimidad, sino que también elevaba a Jesús al mismo nivel que los héroes y dioses del panteón pagano. En la mitología grecorromana, los grandes personajes frecuentemente nacían de la unión de una deidad y un mortal. Perseo era vástago de Zeus y Dánae. Hércules era hijo de Zeus y Alcmena. Alejandro Magno afirmaba ser descendiente de Zeus. Augusto César fue proclamado hijo del divino Julio y concebido milagrosamente. Platón, según algunas tradiciones, era vástago de Apolo. Para los conversos gentiles, un salvador nacido de una unión convencional entre dos seres humanos no era superior a sus propios personajes míticos, pero un redentor nacido de una doncella casta por el poder del Espíritu Santo. Eso era algo que podían comprender y venerar. El alumbramiento virginal funcionó como un enlace cultural, transfiriendo el mesianismo judío a un lenguaje que el universo helenístico podía apreciar. Era amalgama religiosa disfrazada de revelación celestial. Y aquí Spinoza sonreiría con esa expresión melancólica del que percibe a través de los engaños que consuelan a las masas. Porque esto es exactamente lo que él identificó como el proceso esencial de la religión estructurada. Tomar sucesos naturales, especialmente aquellos que son socialmente complicados o difíciles de explicar, y recubrirlos con el velo de lo sobrenatural. La fantasía, impulsada por el miedo, la expectativa y la urgencia comunitaria, engendra relatos que luego se cementan en principios. Y una vez establecidos, estos dogmas se vuelven intocables, protegidos por la autoridad eclesiástica y la amenaza de la heterodoxia.
Pero existe un aspecto aún más inquietante en esta narrativa, algo que toca las fibras más sensibles de nuestra condición humana. Si despojamos la leyenda del ropaje religioso, nos enfrentamos a una joven dama, María, en una situación desesperada. Quizá fue agredida sexualmente por un soldado romano, algo tremendamente frecuente en territorios sometidos. Quizá fue cortejada con promesas que nunca se cumplieron. Quizá simplemente incurrió en un error típicamente humano con José u otro varón antes del matrimonio formal. El nacimiento virginal, entonces, puede ser observado desde otra perspectiva, como un acto desesperado de amparo, quizás iniciado por la propia María o su estirpe. Una mentira bien intencionada que se magnificó más allá de toda proporción. Una ficción que salvó a una mujer vulnerable de la ruina social, de una desgracia eterna. Si este fuera el caso, hay algo profundamente humano y lamentable en toda la crónica. Una patraña originada del afecto y la desesperación que se convirtió en el sustento de la convicción de miles de millones. Pero la Iglesia no puede permitirse tal humanidad en sus inicios. El principio debe ser perfecto, inmaculado, divino, y se ha deshumanizado progresivamente a lo largo de los siglos. No solo virgen antes del alumbramiento, sino virgen durante el parto y virgen después del parto. Virgen perpetua. No solo exenta del pecado de adulterio, sino libre del pecado original mismo a través del dogma de la Inmaculada Concepción. No solo Madre de Jesús, sino Madre de Dios, Theotokos. Cada nueva doctrina la distancia de la joven hebrea de Nazaret y la acerca más a una deidad pagana, intocable, inalcanzable, inhumana. Y aquí observamos la máxima paradoja. El cristianismo, que se proclama la religión del Ser Supremo encarnado, del Verbo hecho materia, de la divinidad que acoge la mortalidad, no puede tolerar la auténtica humanidad en sus orígenes. No podría haber nacido de la forma más humana y frágil posible, como un hijo no deseado, no previsto, socialmente inoportuno. No puede distinguir la gracia en la desgracia, lo celestial en lo excesivamente humano. Spinoza nos enseñó que Dios y la naturaleza son uno. Deus sive natura. No hay milagros, y todo lo natural es sagrado. Desde esta óptica, el alumbramiento de cualquier niño, incluyendo un hijo ilegítimo, marginado, rechazado, es tan sacrosanto como cualquier venida virginal mítica. La auténtica blasfemia no es cuestionar el postulado del nacimiento virginal. La verdadera impiedad es necesitar que Jesús no sea completamente humano para ser sagrado o divino. Las huellas de la invención humana, errores filológicos y midrash. Examinemos ahora cómo los evangelistas, Mateo y Lucas, elaboraron sus crónicas del alumbramiento virginal, porque en los pormenores de su construcción podemos distinguir las marcas de la creación humana. Mateo, escribiendo para un auditorio judío, precisaba cumplir predicciones. Cita a Isaías capítulo 7, donde la doncella dará a luz un hijo. Pero aquí hay un escollo filológico abrumador. La palabra hebrea en Isaías es alma, que simplemente significa mujer joven, no necesariamente virgen. La palabra hebrea concreta para virgen es betula. Isaías no estaba prediciendo un nacimiento virginal, estaba aludiendo a una mujer joven en su propia época y en su propia edad. Fue la traducción griega de las escrituras hebreas, la Septuaginta, la que trasladó alma como partenos, virgen. Mateo, utilizando la versión griega y no el original hebreo, edificó toda su narrativa del alumbramiento virginal sobre un error de traducción.
Es como si alguien construyera un templo sobre cimientos inestables. Lo esencial del cristianismo es un malentendido lingüístico. Spinoza, el erudito en hebreo, habría detectado este desliz instantáneamente. Lucas, por su parte, escribiendo para un público gentil, moldea su anécdota del parto siguiendo los modelos de los nacimientos heroicos del Antiguo Testamento. La anunciación a María sigue el mismo esquema que las anunciaciones a Sara, la madre de Sansón, y Ana. El Magnificat de María es un eco del cántico de Ana. La presentación en el templo evoca la presentación de Samuel. Lucas no está registrando historia, está creando midrash, una revisión creativa de motivos bíblicos aplicados a Jesús. Es escritura de devoción, no crónica histórica, pero existen discrepancias aún más hondas que socavan la veracidad histórica de estas narrativas. Ambos evangelistas insisten en que Jesús,